Hola, en este punto ya tienes las capacidades de crear e interactuar fuertemente con tus bases de datos, pero ¿te has preguntado cómo logra WhatsApp tomar los contactos de tu lista de contactos del teléfono móvil? Recuerda que hemos mencionado que existen bases de datos, esquemas y tablas, pero a pesar de mencionar tablas en plural, siempre nos hemos enfocado en una tabla a la vez. Para acciones como borrado y actualización tiene mucho sentido esta aproximación, pero al momento de realizar consultas, muchas veces necesitas tomar datos que se construyen no solo en una tabla, sino en varias de ellas. Para darte una perspectiva de lo que esto significa, tomemos como ejemplo los datos de clientes con los que trabajo en mi día a día, que son las personas que reciben una factura de energía eléctrica para su hogar. Para esto, tenemos una base de datos con un esquema y una tabla que aloja los datos de los clientes, y esta tabla se compone de la siguiente manera. Aquí vemos las tablas de las cuales te estaba hablando. La primera simplemente describe nuestros clientes de energía, con un nombre, una edad y un identificador para cada uno de ellos. Este identificador es muy común, lo puedes crear como una columna adicional con un varchar autogenerado. Vas a ver más adelante cómo vas a poder lograrlo. La siguiente tabla, si te das cuenta, tiene también un ID y se refiere al medidor de energía. Tenemos una ciudad, un barrio asociado, tenemos si ya se hizo el pago de la factura para este suministro de energía y tenemos una columna cliente. Mira que el cliente tiene signos de interrogación en cada uno de los nombres y eso tiene una razón de ser, y es que ¿cuál es la mejor manera de juntar lo que es una tabla de lo que es el suministro con la tabla de lo que es el cliente? Miremos en el siguiente ejemplo. Para traer lo que es esta columna cliente y que haga referencia al mismo cliente que tenemos en la otra tabla, el resultado debería ser el siguiente: tener una tabla unificada en el que se tenga el nombre del cliente, aquí vemos a Ricardo y tenemos a Jenny, y que tengamos la edad. Si te das cuenta, Ricardo está en dos suministros distintos. Esto pasa mucho porque tenemos clientes de energía con diferentes hogares en toda Colombia, y lo que está causando es que tengamos diferentes relaciones para el mismo cliente. Entonces, si esto está ocurriendo de esta manera, ¿cuál sería la forma más eficiente de tener los datos almacenados? Deberíamos crear tablas de este estilo y generar muchas filas. Si te das cuenta, clientes como Ricardo se van a repetir muchas veces en nuestra base de datos. Eso es lo que no queremos. Eso es muy costoso a nivel de una organización y sería también muy ineficiente a nivel de espacio. Ahora, veamos que lo que estamos utilizando son los IDs para poder juntar estas tablas. Es la manera más eficiente. Veamos, resaltado tenemos el ID cliente, que fue el que les comenté previamente. El ID cliente nos va a servir para representar al cliente independientemente en su tabla. Ahora, si en lugar de tener una columna en la que tenemos los datos específicos del cliente, en la segunda tabla lo único que hacemos es que almacenamos una columna con el ID del cliente que estaría asociado a ese registro. De esta manera, si lo ves resaltado en la segunda tabla, vas a ver que como son el mismo valor, vamos a poder juntarlos. Ya vas a aprender más adelante cómo los vamos a juntar con operaciones en SQL, pero lo importante que sepas es que esa es una llave por la cual vamos a poder juntarlos, y esta la llamamos llave foránea. El ID cliente en la segunda tabla va a ser la llave foránea que le va a permitir conectarse con la primera tabla. Para poder juntar tablas de manera correcta y en particular para identificar individualmente cada fila, se suele siempre tener una columna identificador cuyos valores son autogenerados como textos principalmente hoy en día, a diferencia de secuencias numéricas que revelan un ordenamiento en los datos. En tus ejercicios puedes manualmente agregar la columna e incluir valores de texto aleatorios. Nos vemos en la siguiente clase para ver qué función de SQL nos puede apoyar en estas tareas.